Mm. Bueno, perfecto. Pues bienvenidos al estrés oxidativo. Espero bueno, que sea capaz de transmitiros la importancia de lo que voy a decir y sobre todo que lo entendáis, porque a veces me cuesta un poco hablar en cierto lenguaje que sea totalmente entendible. Pero bueno, voy a intentarlo. A ver, en primer lugar, voy a presentarme como siempre porque sé que creo que hay alguien, por lo menos, que no me conoce y que incluso no conoce el proyecto. Entonces, pues bueno, voy a presentarme básicamente. A ver, yo soy Juan Ángel Carrillo, soy veterinario de formación y dirijo una empresa desde hace 17 años relacionada con la salud pública, sobre todo con la seguridad alimentaria. Pero bueno, mis grandes pasiones son, aparte de la investigación, que cada vez me interesa más, me encanta viajar, me encanta ayudar a la gente y todo lo que tenga que ver con el respeto por la vida. A ver, un momento. Perdón, que es que tenía aquí a mi perro y no iba a molestar. Eh, bien. Antes de continuar, quería destacar dos frases que he visto últimamente que me parecen muy interesantes para sentar las bases de todo lo que voy a comentar como punto de partida. Esta frase es de un doctor investigador americano de un gran portal de salud que se llama, el doctor Adams. Esta persona asegura que si hiciéramos algo de actividad física, nos alimentáramos correctamente, nuestros alimentos que consumimos no llevaran tóxicos, eh, prácticamente no enfermaríamos. Es decir, más del 95% de las enfermedades crónicas están causadas por la alimentación, ¿vale? Básicamente. Y por otro lado, otra cita interesante es la de el inventor del fonógrafo, de la bombilla, entre otras cosas, ¿no? Un gran empresario que es Thomas Edison. Esta persona decía que el médico del futuro no tratará al ser humano con medicamentos, sino que curará y prevendrá las enfermedades a través de la nutrición, a través de la alimentación. Por lo tanto, me parece interesante como punto de partida que tengamos en cuenta que la alimentación es clave, cada vez más importante. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora alguna estadística de enfermedades en España. Esta estadística me parece brutal. Desde hace bastantes años, pero bueno, esta estadística es me parece que del año 2015, más de la mitad de las enfermedades se podrían prevenir si nos alimentáramos correctamente. Esto es una estadística en España, pero bueno, toda Europa está igual, prácticamente, aunque España sí podemos decir que un poquito peor en este aspecto. Pero si os dais cuenta, el 65% de las enfermedades, de las muertes, perdón, son causadas por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Si os fijáis, tan solo el 5% de las muertes en España son por accidentes. Me gustaría resaltar que en España la Dirección General de Tráfico, el gobierno se gasta muchísimo dinero en campañas de publicidad para prevenir accidentes, sobre todo de tráfico, y sin embargo no se hacen campañas para prevenir que se produzcan muertes por enfermedades cardiovasculares. Por lo menos no se hacen campañas al mismo nivel que representa la proporción de muertes. Dejo la reflexión ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay algún interés detrás? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Escuchando el otro día a un médico decía que todo el mundo piensa que a él no le va a pasar,
que le pasa al vecino, que le pasa al familiar. El morir de infarto, el tener un ictus, el tener una embolia, el tener un trombo, etcétera, ¿no? Y fijaos el porcentaje tan grande. Otra estadística que me parece muy llamativa es, buscando información sobre esto, me di cuenta la estadística tan importante también del tema de suicidio. Desde, en la estadística, como veis, del año 80 al año 2014, han ido incrementando paulatinamente el número de suicidios. Fijaos cuánta gente se suicida en España al año. Y veis lo que dice la estadística: en el año 2008, por primera vez, el número de suicidios superó a las víctimas de accidentes de tráfico. Esto lo pongo porque me parece súper llamativo lo mal que está la población actualmente, lo necesitados que están de nosotros. No dejéis de contar la maravilla que tenéis entre las manos. La gente nos necesita. Esta gente que se suicida, muchas veces será por enfermedad mental, será por otras razones. En muchos de los casos son niveles bajísimos de serotonina. Una serotonina que podemos provocar que se libere endógenamente a través del consumo de nuestro yucla. Por tanto, pues bueno, llamar la atención en que sois y seréis fuente de salvación para mucha gente, para prevenir la muerte, su muerte en un futuro, derivado de alimentarse mejor y de tomar un complemento lleno de vida que le provocará vida inmediatamente. Bien. Bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es lo que vamos a ver del estrés oxidativo. Y primero me gustaría que todo el mundo tuviera claro el concepto de lo que es un radical libre. Es básico para entender esto. Aquí veis en la imagen un átomo saludable, un átomo como debe ser adecuado, siempre es con electrones dobles. Es decir, como veis, todos los electrones tienen pareja, van de dos en dos. Un radical libre es aquel que le falta uno, es decir, tiene un electrón desapareado. Esto hace que esa molécula, que ese átomo sea muy inestable. Y por otro lado, dañe a todo lo que tiene alrededor, sea muy reactivo, se llama. Reacciones, provoque reacción, provoque daño en lo que tiene al lado. Por otro lado, tenemos lo que contrarresta este radical libre, que es cualquier molécula antioxidante. ¿Qué es lo que hace? Cede, le da un electrón, con lo cual deja de estar desapareado y ese radical libre vuelve a estar apareado, ese electrón, con lo cual ya vuelve a tener pareja, se puede decir. Esto es lo que hace que vuelva a estar estable. Bien, creo que esto se entiende. Esto es básico para entenderlo todo, porque realmente, entendiendo lo que es un radical libre, podéis entender luego después lo que significa el estrés oxidativo. Free radical en inglés, por eso pongo FR. ¿Cuál es el origen de los radicales libres? ¿Por dónde nos pueden llegar esos radicales libres al organismo? Porque luego están los radicales libres que nosotros producimos solitos. Pero ¿por dónde nos llegan? De fuera, el origen externo. Pues son a través de los pesticidas, por ejemplo, de los insecticidas, a través de, bueno, insecticidas pueden ser de la agricultura, puede ser de aplicaciones de productos plaguicidas en el ambiente, puede ser normalmente a través de la agricultura, es lo más común. A través de productos hortofrutícolas que lleven, que se hayan tratado con insecticidas y que no se haya cubierto con el plazo de seguridad hasta su recolección. El tabaco es otro origen de radicales libres.
El alto consumo de grasa saturada. Tener en cuenta que debemos consumir un máximo del 10% de grasa saturada, un máximo, no superarlo. Si estamos por debajo, en torno al 5 o al 6, pues mucho mejor. Otro es el estrés, produce gran cantidad de radicales libres, a nivel endógeno, el tener estrés, el estar preocupado en vez de ocupado. El alcohol, sobre todo el consumo excesivo de alcohol. Algunos medicamentos, los medicamentos son adecuados, son convenientes, pero hay algunos medicamentos que producen mucha toxicidad y que nos producen radicales libres. El ejercicio físico intenso. El ejercicio físico es muy bueno, muy adecuado, pero el ejercicio físico intenso va a provocar, sobre todo cuando es continuado, un aumento de radicales libres y de estrés oxidativo. Y, por ejemplo, la contaminación ambiental. Bien, estos radicales libres, ¿qué van a provocar en el organismo? ¿Qué van a ocasionar? Pues van a ocasionar un ataque en dos sentidos. Por un lado, a nivel de membrana, a nivel de la conformación de la membrana celular, a nivel de las proteínas y lípidos de membrana. Ahora veréis ahora pondré unos esquemas que esto os resultará un poco más fácil entenderlo, pero primero voy a explicarlo, voy a esquematizar. Este daño en proteínas y lípidos de membrana afecta a tres niveles. La membrana celular es básica en toda célula porque forma parte de los mecanismos básicos de esa célula. A nivel del transporte de nutrientes, esa membrana tiene que transportar desde fuera hacia adentro los nutrientes para alimentar la célula. Por otro lado, a nivel de la división celular, la célula se multiplica, se reproduce dividiéndose. Entonces, si la membrana no está correctamente, no puede replicarse y volver a cerrar esa membrana, con lo cual tiene fallo a ese nivel. Y por otro lado, a nivel de excreción, a nivel de eliminación de desechos. Los desechos, la basura que origina la célula, necesita eliminarla, sacarla fuera. Si la membrana no está correcta, esos desechos no se pueden eliminar correctamente, con lo cual se acumula basura en el interior de las células, desechos. Y por otro lado, además de afectar a la membrana, que es lo más importante, bueno, yo creo que lo más importante, también afecta al interior, a lo más sagrado de la célula, que es su ADN, a nivel de la replicación celular, la multiplicación. Y entonces lo que hace es que provoca el envejecimiento celular. Así, ya no hablando de envejecimiento celular, sino a nivel de nuestro organismo, de todas las células, cuando nosotros tomamos gran cantidad de antioxidantes, vamos a envejecer menos, vamos a envejecer más lentamente, porque estamos protegiendo a la célula de este daño celular. Bien, ahora viéndolo esquemáticamente, es así. Aquí veis unos radicales libres que atacan a la molécula, a la hebra de ADN, provocando ese daño, ese impacto, esa rotura. Si yo consumo antioxidantes, por ejemplo aquí pone en forma de betacaroteno, yo voy a neutralizar ese radical libre y voy a evitar cediéndole un electrón y voy a evitar que provoque daño en este ADN. Aquí veis a nivel de la célula cómo actúan los radicales libres, a nivel del núcleo, en el ADN, como veis, y a nivel de varios lugares de la membrana celular. Si la membrana celular está dañada, recuerdo, se produce un fallo en el paso de nutrientes y un fallo en la eliminación de estos nutrientes, además del tema de multiplicación celular. Bien, pues esta es la acción que producen los radicales libres en nuestro organismo. Aquí veis otra imagen de más de cerca, ampliada, de lo que es la membrana celular.
y el daño que provocan estas moléculas, nombradas aquí como R negativo, que hacen una acción sobre la membrana a través de los lípidos y las proteínas de membrana, originando esa oxidación de esos lípidos. Ahora veremos un poco más sobre esto. Bien, pues dicho esto, también a modo de resumen, decir que, porque entendáis esto un poco mejor, los radicales libres lo que hacen es robar un electrón a una molécula cercana. Como necesitan eh, aparearse, necesitan o sea, estar apareados, es necesario que busquen, que roben, que le quiten un electrón a una molécula cercana. Cuando tienen algún antioxidante cercano, ese antioxidante cede ese electrón para que deje de ser inestable y pase a ser una molécula estable. Cuando no tienen a nadie, lo que hacen es robarle ese electrón a una molécula cercana. ¿Qué es lo que provoca? Porque si lo que hemos visto hasta ahora es malo, es dañino, esto peor aún. ¿Qué provoca? Que esa molécula cercana pierda el electrón, se oxide y se transforme también en un radical libre. Con lo cual, el daño no queda ahí, no queda en que ya tenemos un radical libre que va a provocar un daño en la membrana y en el ADN, sino que además, al robar un electrón a la molécula que tiene al lado, va a originar el que provoque otro radical libre. Y esto se produce en cascada, de manera que van robándose electrones una molécula a otra, produciéndose una reacción en cadena que incrementa mucho más el daño celular. Con lo cual el daño es masivo. Aquí veis, a modo de resumen, lo que ocurre con este proceso de oxidación. Este proceso se llama oxidación, cuando se pierde un electrón y se crea un radical libre. Se dice que se oxida, por eso se llaman antioxidantes, porque neutralizan la acción de los radicales libres. Lo peligroso de esto, decía, es la reacción lo que se llama la reacción en cadena, porque no solo se produce un daño a nivel puntual, local, sino que el daño se produce como si fuera unas fichas de dominó en cadena. Y esto es lo más peligroso. Bien, así, con este panorama que tenemos, pues, bueno, en el esquema anterior veíais que estos procesos de estrés oxidativo, es decir, de oxidación, la oxidación es socia de la inflamación. De hecho, muchas enfermedades, ahora lo veremos, las citaremos un poco, ocurren fenómenos importantes de estrés oxidativo, de una oxidación importante. Y eso produce o se relaciona mucho con procesos inflamatorios. También en los procesos inflamatorios hay un importante estrés oxidativo celular. Todo es la pescadilla que se muerde la cola, todo está relacionado. Así, las principales enfermedades de nuestro siglo, de nuestro tiempo, están acompañados con procesos de estrés oxidativo. Así, mirad a la gente a la que podéis ayudar. Gente con esclerosis múltiple o con esclerosis amiotrófica. Gente con diabetes, súper importante. Ya sabéis que mejoran con el consumo de antioxidantes, con el consumo de Youth+, mejoran los procesos diabéticos, las complicaciones de la diabetes. El cáncer, prevención del cáncer. Artritis, procesos inflamatorios, sobre todo crónicos, sobre todo autoinmunes. Este tipo de procesos inflamatorios está más que estudiado, está más que visto en bibliografía, que se mejoran muchísimo los procesos inflamatorios crónicos con el consumo de gran cantidad de antioxidantes. Otras inflamaciones como las hepatitis o las pancreatitis. Colitis, enfermedad de inflamación del tracto digestivo, del colon, enfermedad de Crohn,
Ya sabéis que en la enfermedad de Crohn, por un déficit en la, bueno, metabolización adecuada, digestión de fibra, este tipo de enfermos les ayuda mucho en consumir fibra. Y enfermedades degenerativas, cognitivas, como el Alzheimer, o enfermedades degenerativas neuronales, como la enfermedad de Parkinson. También aquí hay mucha bibliografía, se ha estudiado mucho cómo, luego veréis, pondré algunas citas, cómo mejoran muchísimo en este tipo de pacientes el consumo de gran cantidad de antioxidantes. O sea, no ya solo a nivel de prevención, sino a mejora o sea, en cuanto a tratamiento, en cuanto a mejora de la enfermedad, cuando la enfermedad ya está. Bien, continuando con este tema de funcionalidad orgánica, quería que entendierais el tema de qué es el colesterol. Esta imagen me parece muy interesante. Aquí veis esquematizado qué es el colesterol. Tenemos por un lado lo que siempre se ha llamado el colesterol bueno y el colesterol malo. El LDL, el de baja densidad, es el que acumula ese colesterol que se acumula en la pared de la arteria. Como veis, un vaso sanguíneo, y en el interior se acumula esa grasa, se puede decir, ¿no? Ese colesterol. Y ves como el bueno lo va retirando, es decir, es el que lo transporta, es el que se lo lleva, ¿no? El que lo quita de formar esa placa. Otro esquema que me interesa que lo pongo porque me interesa que entendáis esto, es lo que significa lo que es el endotelio de un vaso sanguíneo. Aquí veis una arteria. El endotelio es la capa que está en contacto con la sangre. Por dentro va la sangre, ahí veis la luz vascular. En el interior, la primera capa, lo que toma contacto con la sangre, es el endotelio. Luego tenemos una serie de capas hasta llegar a la lámina elástica externa. Bien, bien, pues cuando se va acumulando el colesterol, el colesterol malo, el LDL, en el endotelio, se produce, pues esto que veis en el esquema. Se produce una acumulación de macrófagos que llegan allí, intentan, bueno, comerse esa grasa, y se van acumulando en las llamadas unas células espumosas que luego dan lugar a la formación de esa placa que va a obstruir la luz vascular sanguínea y va a hacer que se obstruya. Bien, pues esto es lo que se llama, dicho de otra manera, una ateroesclerosis. Bien, veis aquí el esquema, cómo se forma esa placa de ateroma y los eritrocitos, que son esos glóbulos rojos, son como esos circulitos marrones, no pueden pasar correctamente, se acumulan y por eso se forma un trombo. El problema de todo esto es, como sale en el esquema de arriba, cuando esa placa se vuelve inestable y se libera al torrente sanguíneo, provocando luego después pues otras complicaciones a nivel de trombos, por ejemplo, o de infartos, etc. Bien, pues espero que con esto entendáis un poco lo previo para que podáis entender por qué se origina o a qué da lugar en el organismo estas complicaciones. Hay dos complicaciones básicas que son la hiperglucemia, se llama, y la hipertrigliceridemia. La hiperglucemia es el aumento de azúcar en la sangre y la hipertrigliceridemia es el aumento de triglicéridos. ¿Bien? Lo primero da lugar a lo que se llaman
especies reactivas de oxígeno. Estos radicales libres van a dar lugar a, hemos dicho que eran moléculas reactivas que van a oxidar. Pues, llamado de otra forma, de manera muy similar, también se llaman en inglés ROS, especies reactivas de oxígeno. Estas especies van a provocadas por ese aumento de azúcar en la sangre, aparte de las complicaciones diabéticas, van a provocar que el endotelio del vaso sanguíneo no funcione correctamente. No funcione correctamente. Y os podéis imaginar, si el endotelio del vaso sanguíneo no funciona correctamente, que se nos puede venir encima. Y por otro lado, con ese aumento de esas LDLs en sangre, os podéis imaginar lo que puede provocar. Esa oxidación de esas LDLs por esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales libres, va a provocar una aterosclerosis, lo que veíamos antes, esa obstrucción del vaso sanguíneo. Lo que se llama síndrome metabólico, que lo habréis escuchado alguna vez, gente que tiene este problema, es esta hiperglucemia, esta hipertrigliceridemia y además una hipertensión arterial combinada con el tener el colesterol bueno bajo, lo que va a evitar que haya ese transporte, que se vaya retirando de la luz vascular ese colesterol, y por otro lado, obesidad abdominal. Estas dos cosas anteriores, más estas tres, da lugar al llamado síndrome metabólico, que es tan dañino y que provoca tantas y tantas muertes al año. El dato exacto no lo he dicho, pero se mueren más de 160.000 personas todos los años en España por esto. Por esto. Solamente por problemas de este tipo, ¿no? Lo cual me parece algo tremendo. Y que no se haga nada. Con lo cual, pues bueno, aquí estamos nosotros para ayudar a la gente. Bien, por explicar un poquito más sobre estas especies reactivas de oxígeno, lo explico a nivel esquemático. Una normalidad celular son estas, bueno, cuando hay en una célula un nivel moderado de especies reactivas de oxígeno, con lo cual se va a producir un pequeño daño normal, pero es una célula con salud. Cuando hay un estrés oxidativo, van a haber una sobrecarga de especies reactivas de oxígeno que va a provocar una degeneración y muerte celular. Es decir, las células van a ir muriendo porque esos radicales libres las atacan. Y es lo que ocurre aquí en el esquema. Pues bien, cuando tenemos una sobrecarga de especies reactivas de oxígeno, tenemos dos opciones. Pueden ocurrir dos cosas para evitar esta muerte celular. O bien consumir con la dieta regularmente cantidad importante de antioxidantes, con lo cual van a llegar esos antioxidantes y van a neutralizar esos radicales libres, y aunque pueden quedar algunas células dañinas que mueran, pero bueno, no es tan malo como no tomar antioxidantes. Si además ayudamos a nuestro organismo con el consumo de complementos, vamos a lograr lo que llamamos citoprotección o protección celular. Es decir, proteger a la célula más todavía de este daño oxidativo, protegiendo absolutamente a todos los radicales libres que se vayan, a todas esas especies reactivas de oxígeno que se vayan produciendo en el organismo. Bien, y como decía, esto se llama citoprotección o protección celular. La protegemos del daño celular originado por los radicales libres. Con lo cual, la solución la tenemos bien a mano.
consumir gran cantidad de antioxidantes. No hay otro secreto. Consumir, pero no lo que dice la ONU, más todavía, mucha cantidad de fruta y verdura cruda, de jugo, de zumo, pero no zumos industriales con cantidad de azúcar, sino zumos exprimidos de fruta y verdura en crudo, ¿bien? O poco cocinado, mínimamente cocinado. Así vamos a conseguir el llegar a ese nivel que queremos. Bien. ¿Cuáles son estos antioxidantes que tenemos en la fruta y la verdura? Pues por darle nombre, aquí los vais teniendo, la quercitina, son los flavonoles. Bueno, los polifenoles, estos antioxidantes, se dividen en flavonoides y no flavonoides. Todos estos que voy citando son flavonoides, que son los más importantes. Las flavonas, las antocianinas, en concreto las antocianidinas y las proantocianidinas, los precursores, la hesperidina, el resveratrol, carotenoides, catequinas, epicatequinas, glucosinolatos. Bien, todas estas son las sustancias bioactivas que van a proteger a nuestro organismo. Son nuestro mecanismo de defensa. Son nuestro escudo, ¿vale? ¿Dónde encontramos todo esto? Pues principalmente las antocianinas y sobre todo las antocianidinas en frutos rojos, los llamados frutos rojos o bayas. Por ejemplo, sobre todo, quien más antocianidinas tiene, más poder antioxidante, son los arándanos, las fresas, las grosellas, las moras, las granadas, las uvas. Este tipo de alimentos son de gran cantidad de antocianidinas. El té verde o el cacao son superalimentos, son grandes alimentos, tienen gran contenido de cacao puro. O el té verde, tienen gran contenido en catequinas y epicatequinas. Por ejemplo, el vino tinto, entre otros, tiene resveratrol y otros componentes muy importantes, pero destacamos el resveratrol. Las cebollas o los puerros tienen gran cantidad de quercitina, sobre todo. Los tomates, carotenoides como el licopeno. Las manzanas también tienen flavonoles, entre otros. Y el brócoli, por ejemplo, con los glucosinolatos. Muy importantes los glucosinolatos del brócoli, entre otros. Pero, por ejemplo, este compuesto. Entonces, aquí tenéis los principales, se puede decir, principales alimentos donde vamos a encontrar este tipo de antioxidantes tan fundamentales, tan importantes. A nivel de estudios científicos, hay infinidad de estudios científicos que esto lo demuestran, pero desde hace ya muchos años. Os he puesto algunos que me han parecido interesantes. Por ejemplo, este que dice que las antocianinas de las bayas son fundamentales en el tratamiento, de enfermedades degenerativas. Es decir, se pueden tratar enfermedades degenerativas a través de la alimentación. ¿Es lo mejor? Además, está más que demostrado que los pacientes mejoran bastante. En este estudio alemán del año 2008, de un grupo alemán. Las antocianidinas mejoran la capacidad de ancianos para resistir el estrés oxidativo y el aumento de la morbilidad, es decir, de los casos, de la frecuencia de casos de diabetes, cáncer, Alzheimer y aterosclerosis. ¿Veis lo que decía antes? Esto está demostrado por estudios científicos. Bien, otro, por ejemplo, los polifenoles, la melatonina y el hidroxitirosol. El hidroxitirosol es otro compuesto importante del vino tinto. Protege del estrés oxidativo en el organismo. El vino tinto es fundamental. No tanto el resto de vino. No el vino blanco, el vino rosado. El vino tinto es muy importante. Consumir una copa de vino tinto al día o frecuentemente para tener gran cantidad de polifenoles. Este es un estudio del grupo de investigación en el que yo participo que está en Murcia, y es un estudio publicado este año, entre otros mi director de tesis. Por otro lado,
Este que dice que el estrés oxidativo postprandial, es decir, después de comer, existe un estrés oxidativo. El organismo queda un poquito dañado con algunos radicales libres. Y este es el que se llama estrés oxidativo postprandial. Pues este se aplaca con el consumo de té, cacao, vino tinto, por ejemplo. Este es otro estudio interesante, también publicado en 2005. Otro estudio que me parece súper interesante, un estudio observacional de más de 2.700 pacientes sujetos en Estados Unidos y la relación con los patrones dietéticos. Se demostró que la disminución del consumo de carne y el aumento de fruta y verdura mejoraba el nivel de marcadores de estrés oxidativo lipídico, como son los isoprostanos, un estudio que duró 15 años, un estudio observacional de 15 años. Demostrado que los antioxidantes de la fruta y la verdura mejoraban un montón el nivel de marcador de estrés oxidativo lipídico en plasma. Bueno, este es un estudio de 2013, relativamente reciente. Bien, otros estudios. Otro que dice, demostrado que una dieta rica en fruta y verdura disminuye la incidencia de enfermedad de Alzheimer. La suplementación con antioxidantes, veis, suplementación con unos complementos, disminuye la vulnerabilidad al estrés oxidativo y mejora la comunicación neuronal. Es tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo mejoran los pacientes que ya tienen enfermedad de Alzheimer? En una suplementación, con un complemento con antioxidantes. El doctor Joseph tiene varios estudios relacionados con él. Otro estudio, en adolescentes. Interesantísimo. Un estudio de 4 años en Estados Unidos, con chicos entre 13 y 17 años, para determinar la relación entre el consumo de fruta y verdura y el estrés oxidativo. En las conclusiones, bueno, en el estudio en sí, se demuestra una clara relación. Cuando se aumenta el consumo de fruta y verdura, se baja un montón el estrés oxidativo en estos chicos. Me parece que no tengo así. Decir, bien, estos son los estudios científicos de algunos complementos, de algunos de frutas y verduras en general. Decir que la Youth Plant Company se han realizado 7 estudios referentes a estrés oxidativo y en todos ellos los resultados son evidentes y claros. Como no podía pasar de otra manera, como ocurre con otros complementos. Y a base de zumos de uva, de mora, de grosella, de granada, de manzana, etc. O con consumo de una dieta patrón, ¿no? En todos los casos, repito, los resultados son evidentes y claros. Pero hay uno que me llama la atención, que se publicó en 2015 y hay otro artículo recién publicado en 2017 de una universidad italiana en Parma y una universidad inglesa, que es de caracterización polifenólica. Es decir, el estudio lo que hace es averiguar, identificar cuáles son todas las sustancias que tienen las cápsulas, todos los polifenoles que tienen. En este estudio se identifican nada más y nada menos que 119 sustancias, polifenoles, que se identifican, lógicamente, con las frutas y verduras que llevan las cápsulas. Y asegura que es la mejor forma y más completa de consumir fruta y verdura. Y no solo eso, sino que en las conclusiones dice que las propiedades, los nutrientes, estos polifenoles, se preservan en el encapsulado y que la biodisponibilidad es casi absoluta. Como sabéis, como ya he comentado en algunas ocasiones, hay estudios de biodisponibilidad y
la biodisponibilidad, en el caso de Just Flash, de Premium, es casi absoluta. Ningún alimento tiene una biodisponibilidad tan alta. Es decir, está disponible en el organismo al completo. ¿Bien? Bien, este estudio, como digo, es del año 2015, pero hay otro reciente de este año que también complementa esto. Resumiendo, ¿qué aporta Premium al mundo de los antioxidantes, al mundo del estrés oxidativo? Es decir, ¿por qué tenemos que consumir esto? ¿Por qué tenemos que recomendarlo? ¿Por qué tenemos que contarlo a todo el mundo? Pues porque supone una forma segura, no solo adecuada, sino segura a nivel de seguridad alimentaria, a nivel de inocuidad, a nivel de salubridad, de consumir este alimento, de consumir gran cantidad de fruta y verdura. Aparte, el Premium va muy concentrado, con lo cual somos capaces de consumir esta cantidad de polifenoles, de antioxidantes, sin necesidad de consumir tanta fibra y que no podamos consumirla simplemente porque bueno, la fibra hincha, ¿verdad? De esta manera lo podemos consumir de manera concentrada. Por otro lado, otra cosa importante es el origen. Ya sabéis que los componentes de Premium no se puede decir que sean de cultivo orgánico, pero sí que aseguran que están libres de pesticidas, metales pesados y el origen está totalmente trazado y se puede y es de un origen seguro. Por otro lado, la comodidad, es decir, simplemente en un sencillo gesto puedes consumir toda la cantidad que la naturaleza tiene disponible para nosotros. Con lo cual, de una manera muy cómoda y sencilla, llegas al nivel de antioxidantes que debes consumir para prevenir y para tratar incluso. A nivel de biodisponibilidad, ningún alimento tiene una biodisponibilidad tan alta. Repito, ningún alimento. Y esto creo que es, para mí, lo más importante, porque te permite que de una manera rápida esos nutrientes, esos antioxidantes lleguen donde tienen que llegar y de una manera total. Por otro lado, lo que nos lleva el tema de plaguicidas, metales pesados sobre todo. Bueno, pues esto es importante. Ya sabéis que no lleva sodio y que la cantidad de fructosa es mínima. Y esto también es importante, no solo lo que lleva y lo que contiene, sino lo que no lleva. Y bueno, pues también con el tema de la calidad. Es importante que sea una empresa de confianza, que sea una empresa que tiene una trayectoria y bueno, no solo a nivel de seguridad alimentaria, que no te vaya a provocar ningún daño, que tengas que ir al hospital o que te vaya a poner malo, sino a nivel de calidad de producto, de homogeneidad, por ejemplo, de contenido de las cápsulas. Bien, pues yo esto es lo que quería comentar. En principio he terminado con lo que quería decir. Bueno, espero que preguntéis cosas, si tenéis dudas. Espero que haya sido claro. Puedo volver a poner algunas cosas, me podéis preguntar lo que queráis. Y nada, pues estoy